Pasamos ahora con Gilbert Vega, quien precisamente está en Nueva York y nos trae las reacciones y los detalles de esta decisión. Gilbert, pues verdaderamente sorpresiva, se va a Estados Unidos de la UNESCO. Cuéntanos. Bienvenida a Realidades. Gracias, Patricia, un gusto. Pues así es, a partir del 31 de diciembre de 2018 esto va a ocurrir. Estados Unidos dejará de ser miembro pleno de la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París y que, recordemos, fue fundado en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. En un comunicado, el Departamento de Estado informó que este 12 de octubre notificó a la directora de la UNESCO, Irina Bokova, la decisión de retirarse de la organización y a cambio establecer una misión de observación permanente. Según el Departamento de Estado, fue una decisión que no se tomó a la ligera y refleja la preocupación de Estados Unidos por los que ha llamado crecientes atrasos en la UNESCO, la necesidad de una reforma fundamental en la organización y también ha mencionado la continua tendencia anti-israelí en este organismo. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, aseguró que Estados Unidos expresó su deseo de seguir colaborando con la UNESCO como un Estado no miembro observador. Actualmente, recordemos, Patricia, que la UNESCO cuenta con 195 Estados miembros permanentes y 8 observadores. En el 2011, este organismo aceptó a Palestina como Estado permanente en una votación que contó con 14 votos negativos, incluidos los de Estados Unidos, Israel, Suecia y Alemania. Y tras esa decisión, el presidente Barack Obama ordenó recortar los fondos que Estados Unidos aportaba a este organismo. A propósito de las reacciones, pues la directora de la UNESCO, Irina Bokova, ha escrito en su cuenta de Twitter que es una pérdida para la UNESCO, para la familia de las Naciones Unidas y para el multilateralismo. También ha dicho que en momentos en que los conflictos continúan desgarrando sociedades alrededor del mundo, es profundamente lamentable que Estados Unidos se retire de la Agencia de Naciones Unidas. También hay otras reacciones aquí en Nueva York y en las diferentes representantes de la comunidad internacional. Ha reaccionado el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, quien dijo en un comunicado que la UNESCO se ha transformado recientemente en un foro anti-israelí y se ha olvidado de su papel original. Y ha dicho que esta es una nueva era en las Naciones Unidas en la que hay un precio por la discriminación contra Israel, Patricia. Bueno, Gilbert, veremos también qué pasa en este año piquito que falta para que sea un hecho que Estados Unidos deje de pertenecer a la UNESCO y se convierta en observador. Gracias a Gilbert Vega en Nueva York. Un saludo para ti. Estados Unidos anunció su retirada de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La administración de Donald Trump argumentó que la decisión fue adoptada por la necesidad de una reforma fundamental en el organismo y por su tendencia anti-israelí. La directora general de la UNESCO lamentó profundamente la decisión estadounidense. Horas después, el gobierno de Israel también tomó la misma determinación. Estados Unidos se retira como miembro de pleno derecho de la Organización para la Educación, la Cultura y la Ciencia de las Naciones Unidas, UNESCO. En un escueto comunicado, el Departamento de Estado informó cuáles son los motivos que llevan al país a apartarse. Pide ahora a ser parte, pero en condición de observador. Esta decisión no se tomó a la ligera y refleja las preocupaciones de los Estados Unidos con los crecientes atrasos en los pagos de la UNESCO, la necesidad de una reforma fundamental en la organización y la tendencia anti-Israel continua. Se trata de un caso abierto desde 2011, cuando la UNESCO decidió reconocer a Palestina como Estado miembro, algo con lo que los Estados Unidos no estuvo de acuerdo. En ese entonces y bajo la administración de Barack Obama, Estados Unidos suspendió el pago de sus contribuciones a la organización. Aunque el descontento de la Unión Americana venía desde hace años, el reciente nombramiento de la ciudad vieja de Hebrón, ubicada en Cisjordania, como Patrimonio de la Humanidad, parece haber colmado la paciencia de la administración de Donald Trump. Estos valores e ideales son parte del ADN de Francia, pero también del ADN de Estados Unidos. Y este es el por qué es tan importante tener a nuestros amigos estadounidenses a bordo. Las reacciones de los otros países que integran la UNESCO no se hicieron esperar. Pero no es la primera vez que Estados Unidos se retira de la organización. Ya lo había hecho Ronald Reagan tras acusarla de seguir una política que favorecía los intereses de la Unión Soviética. Fue George Bush quien decidió hace 15 años volver a integrarla. En ese entonces consideró que se había atenuado el sesgo de la UNESCO contra Occidente e Israel. La Organización para la Educación, la Cultura y la Ciencia de las Naciones Unidas es conocida por su programa mundial para la preservación del patrimonio cultural. También por financiar proyectos de educación en países pobres, con el empoderamiento de las niñas como objetivo principal. Aboga además por la libertad de prensa e incluye programas para entender lo que sucedió en el Holocausto. El retiro de Estados Unidos se hará efectivo el 31 de diciembre de 2018. La UNESCO lamentó la decisión tomada por la Unión Americana. Creo que en todos estos años
Hemos forjado particularmente estos últimos años una gran alianza. Siento una profunda tristeza de recibir esta carta del secretario de Estado. E inmediatamente después, Israel informó también su salida del organismo. El primer ministro Benjamin Netanyahu destacó que la UNESCO se ha convertido en el teatro del absurdo donde se deforma la historia en lugar de preservarla.